¿Sabes que dicen que el tiempo lo es todo? Bueno, mi esposa demostró esa teoría durante nuestra cena familiar de Nochebuena, aunque no de la manera que ella esperaba. Llevaba semanas sospechando. Las llamadas telefónicas en susurros que se detenían en el momento en que yo entraba en la habitación. El repentino interés en tener conversaciones serias sobre nuestro futuro. La forma en que seguía mencionando que esta Nochebuena sería especial, diferente de alguna manera. Llámalo intuición, pero algo se sentía mal. Así que hice lo que cualquier hombre inteligente haría. Me preparé. Ese jueves por la mañana, instalé un pequeño dispositivo de grabación en el comedor, escondido detrás del centro de mesa que mi suegra se había empeñado en traer. Solo por precaución, me dije a mí mismo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que al revés. Toda la familia estaba allí. Mis padres, sus padres, su hermana con su marido, mi hermano, e incluso mi anciana abuela, que ya casi no salía de casa. Todos nos reunimos alrededor de nuestra mesa de comedor. El olor al pavo asado y al relleno inundaba el aire, mientras un partido de fútbol de la liga sonaba bajito de fondo. Todo parecía normal al principio. Su madre elogió el puré de patatas. Su padre me preguntó por mi trabajo. La típica charla trivial de las fiestas, mientras llenábamos nuestros platos y nos acomodábamos. Entonces llegó el momento del brindis de gratitud. Mi padre, como el mayor, tradicionalmente nos guiaba para dar las gracias. Todos nos tomamos de las manos, inclinamos la cabeza y empezamos a compartir aquello por lo que estábamos agradecidos este año. Su hermana mencionó su nuevo ascenso. Mi hermano habló de su recuperación tras una cirugía. Mi abuela habló de tener otro año más con la familia. Gratitud estándar y sentida. Luego fue el turno de mi esposa. Ella apretó mi mano, respiró hondo, y en lugar del habitual agradecimiento por la salud y la familia, soltó una bomba que silenció a toda la mesa. Estoy agradecida de tener por fin el valor de admitir que este matrimonio fue un error. El silencio fue inmediato y absoluto. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas. Los audífonos de mi abuela parecían funcionar perfectamente porque sus ojos se abrieron de par en par. Incluso el partido de fútbol parecía más silencioso de alguna manera. Pero yo estaba listo. No jadeé, no me enfadé, ni siquiera parecí sorprendido. En su lugar, sonreí con calma y dije, ¿sabes qué? Yo también estoy agradecido. Estoy agradecido por haber grabado esa confesión. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y puse mi teléfono sobre la mesa, con la aplicación de grabación aún funcionando, capturando cada palabra. Y estoy especialmente agradecido de que tu regalo de Navidad ya esté envuelto en el coche. ¿Debería ir a buscarlo ahora o prefieres terminar el pavo primero? El color desapareció de su rostro más rápido que el vino de una copa rota. Abrió la boca y luego la cerró, como si intentara atrapar palabras que ya se habían escapado. Su madre parecía confundida. El tenedor de su padre tintineó contra su plato. Mis padres intercambiaron miradas que podrían haber iluminado todo el barrio. «¿Qué grabación?», susurró ella, con una voz apenas audible. Detuve la grabación y la reproduje. Sus propias palabras llenaron el comedor con total claridad. Estoy agradecida de tener por fin el valor de admitir que este matrimonio fue un error. Esa grabación, dije simplemente. Y en cuanto al regalo de Navidad, bueno, digamos que me he estado preparando para este momento más tiempo del que crees. Ella intentó retractarse de inmediato. No quise decirlo así, solo estaba emocionada. Las fiestas me hacen decir cosas locas, pero el daño estaba hecho, y todos en esa mesa lo sabían. No confiesas accidentalmente que tu matrimonio es un error durante el brindis de Nochebuena. Eso no es un desliz, eso es un movimiento calculado. En realidad, continué, cortando mi pavo con deliberada precisión, querías decir exactamente lo que dijiste, tal como lo dijiste cuando se lo contaste a tu amiga hace 3 semanas, que ibas a hacer que esta Nochebuena fuera memorable. Al igual que cuando le dijiste que querías herirme tanto como fuera posible. La habitación se volvió aún más silenciosa, si eso era posible. El marido de su hermana dejó de masticar por completo. «¿Cómo supiste?», empezó ella. «¿Cómo supiste de esa conversación?». «De la misma manera que sé de muchas conversaciones que has estado teniendo últimamente».
de la misma manera que sé que toda esta confesión no fue una emoción espontánea, fue crueldad planificada. Mi abuela, bendita sea, fue la primera en romper el silencio familiar. Bueno, dijo, alcanzando la salsa de arándanos, esto es ciertamente más entretenido que la conversación de la cena del año pasado sobre la cirugía de vesícula de tu tío. Incluso en medio de todo el desastre, tuve que apreciar su sentido de la oportunidad. Algunas cosas vienen de familia, aparentemente, pero mi esposa no había terminado de intentar controlar la narrativa. Se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera. Esto es una locura. Me haces parecer una villana, cuando solo estaba siendo honesta sobre mis sentimientos. ¿Honesta? Levanté la vista de mi plato, tenedor en mano. ¿Quieres hablar de honestidad? Porque tengo un coche lleno de honestidad esperando fuera, y creo que esta familia merece saber exactamente qué tan honesta has sido realmente. La amenaza flotó en el aire como el humo de una vela recién apagada. Ella sabía que yo no estaba bromeando. Lo que sea que hubiera en ese coche, cualquier regalo de Navidad que yo hubiera mencionado, no iba a ayudar a su causa. Su padre se aclaró la garganta con incomodidad. Tal vez todos deberíamos calmarnos y terminar la cena. Después de todo, es Navidad. Pero no había forma de volver a meter ese genio en la botella. Ella había abierto la puerta con su confesión, y yo estaba cruzándola. Suegro, le dije a su padre, usando el término con el que lo había llamado durante años. Con todo el respeto, su hija eligió el momento para esta conversación. Ella eligió arruinar la cena de Nochebuena con su anuncio. Solo estoy respondiendo a lo que ella empezó. Los ojos de mi esposa recorrían la mesa, buscando apoyo, alguien que se pusiera de su lado, pero los miembros de su propia familia la miraban con expresiones que iban desde la decepción hasta la confusión. Creo, dije, levantándome y doblando mi servilleta cuidadosamente junto a mi plato, que es hora de ir a buscar ese regalo de Navidad. Porque sinceramente, después de escuchar su confesión, creo que todos aquí merecen entender el cuadro completo de lo que ha estado sucediendo en este matrimonio. La caminata hasta el coche pareció los 20 pasos más largos de mi vida, pero también los más liberadores. Detrás de mí, podía oír voces apagadas desde el comedor, susurros urgentes y lo que parecía ser su madre haciendo preguntas directas. Cuando regresé con el sobre de color paja en mis manos, toda la dinámica había cambiado. Todos la miraban, y ella parecía querer desaparecer bajo el suelo. Entonces dije, acomodándome de nuevo en mi silla, ¿quién quiere saber cómo es la verdadera honestidad? El sobre se sentía más pesado de lo que debería mientras lo colocaba sobre la mesa junto al puré de patatas. Los ojos de mi esposa estaban clavados en él como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. Antes de abrir esto, dije, sacando mi teléfono de nuevo, creo que todos deberían escuchar el resto de lo que ha estado diciendo, porque su confesión de Nochebuena fue solo el aperitivo. Su rostro pasó de pálido a verde, más rápido que un semáforo. No puedes grabar a la gente sin su permiso. Eso es ilegal. En realidad, respondí, navegando por mi teléfono, en nuestra legislación, si yo soy parte de la conversación, puedo grabarla. Y teniendo en cuenta que estas conversaciones ocurrieron en nuestro hogar compartido, tenía todo el derecho de protegerme. Mi suegro se inclinó hacia adelante. ¿Qué conversaciones? Presioné reproducir en otra grabación. Su voz llenó la habitación, cristalina, de una llamada que había hecho 2 semanas antes. Ya no soporto estar casada con él. Cree que es tan perfecto, que lo controla todo. Quiero destruir esa confianza. Quiero que se sienta tan miserable como yo. La voz de su amiga se escuchó a continuación. Entonces, ¿cuál es tu plan? Cena de Nochebuena frente a toda su familia. Voy a anunciar que nuestro matrimonio se acabó, y haré que parezca que es su culpa, que él parezca el fracasado por una vez. La grabación se detuvo. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared en la esquina y el rugido del estómago de alguien. Su hermana fue la primera en hablar. ¿Qué demonios te pasa? Eso no es, empezó ella, luego se detuvo. ¿Cómo negar tu propia voz diciendo esas palabras exactas? Hay más, dije con calma, tomando un sorbo de agua. ¿Debería reproducir la parte donde discutiste cómo hacerme parecer inestable o donde hablabas de intentar poner a mi familia en mi contra? Mi madre, que había estado en silencio hasta ahora,
Dejó su copa de vino con más fuerza de la necesaria. Te conozco desde hace 8 años. Te recibí en esta familia. Te defendí cuando la gente decía que eras demasiado joven para casarte. Y así es como tratas a mi hijo. Mamá, por favor, intentó mi esposa. No entiendes toda la situación. Entonces, explícala, dijo mi abuela tajantemente. A pesar de tener 83 años, todavía tenía ese tono que podía hacer que los adultos se sintieran como niños portándose mal. Explica cómo tiene sentido planear humillar a tu marido frente a su familia, pero en lugar de explicar, ella se reafirmó. Él es controlador, vigila todo lo que hago, no confía en mí. Casi me río de la ironía. Empecé a vigilarte porque me diste razones para no confiar en ti. Y claramente, mis instintos tenían razón. Su cuñado, que rara vez hablaba en las reuniones familiares, se aclaró la garganta. Mira, no sé mucho sobre consejería matrimonial ni nada de eso, pero planear herir a alguien que supuestamente amas, eso es simplemente cruel. Gracias, dije, apreciando genuinamente su aporte, porque de eso se trata exactamente esto. No de arreglar nuestro matrimonio, no de una comunicación honesta, sino de causar el máximo daño emocional. Recogí el sobre de color paja, lo que nos lleva a este regalo de Navidad que mencioné. Sus manos estaban realmente temblando. Ahora, lo que sea que haya ahí, lo está sacando de contexto. Ah, sí. Abrí el sobre y saqué una pila de papeles. Papeles de divorcio redactados y listos para ser presentados. Porque, a diferencia de alguien en esta mesa, yo no creo en los ataques de emboscada durante las fiestas familiares. Los jadeos, alrededor de la mesa, fueron audibles. La mano de su madre voló a su pecho. ¿Ya pediste el divorcio?, preguntó su padre. Me preparé para pedirlo, corregí, porque sabía que este día llegaría. Ella ha estado planeando esta humillación durante semanas. Yo he estado planeando mi respuesta durante el mismo tiempo. Mi esposa se levantó tan rápido que su silla casi se cae. Esto es una locura. Todos están actuando como si yo fuera una especie de monstruo. El matrimonio es difícil. La gente tiene dudas. Tener dudas y planear una guerra emocional son dos cosas diferentes, dijo mi hermano. Él mismo se había divorciado hacía 3 años, así que conocía el terreno. Cuando tuve dudas sobre mi matrimonio, hablé con mi esposa. No conspiré para destruirla frente a su familia. Exactamente, dije, extendiendo los papeles del divorcio sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas. Miren todos, así es como se ve la verdadera honestidad. Podría haber presentado estos papeles hace meses, cuando empecé a sospechar que algo andaba mal. Podría haberla notificado en el trabajo o en el supermercado un martes cualquiera. La miré directamente. Pero te di la oportunidad de ser honesta conmigo primero. Esperaba que eligieras arreglar las cosas en lugar de romperlas. En su lugar, elegiste planear esta actuación. Su hermana estaba leyendo los papeles del divorcio. Estos son muy detallados. ¿Cuándo empezaste a preparar esto? El día después de que escuché esa primera llamada telefónica sobre querer destruir mi confianza. Me di cuenta de que no estaba casado con alguien que quisiera trabajar en los problemas. Estaba casado con alguien que quería crearlos. Mi esposa finalmente explotó. Bien, ¿quieres honestidad? Odio estar casada contigo. Me haces sentir pequeña, estúpida y aburrida. Cada día siento que estoy fallando en algún examen que no sabía que estaba tomando. La habitación volvió a quedar en un silencio absoluto, pero esta vez, en lugar de conmoción, vi comprensión en los rostros de la gente. Finalmente, la verdadera verdad estaba saliendo a la luz. Ahí está, dije en voz baja. La verdadera confesión honesta, no un ataque calculado diseñado para herirme, sino el problema real. Has sido infeliz, y en lugar de hablar conmigo al respecto, decidiste convertirme en el enemigo. Su madre lloraba suavemente. Cariño, ¿por qué no dijiste nada? Podríamos haberte ayudado a superar esto. Porque ella no quería superarlo, respondí. Ella quería ganar. Esto nunca se trató de arreglar nuestro matrimonio. Se trató de asegurarse de que yo perdiera algo importante para mí cuando terminara. Señalé alrededor de la mesa. Mi familia, mi reputación, mi confianza. Ella quería llevarse todo eso porque se sentía mal consigo misma. Mi padre,
que había estado observando todo con la paciencia de alguien que ha visto mucha vida, finalmente habló. «Hijo, ¿qué necesitas de nosotros ahora mismo?». Fue una pregunta tan simple, pero me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Mi propio padre me preguntaba cómo apoyarme mientras la familia de mi esposa finalmente veía quién era ella realmente. «Solo sean testigos de esto», dije, sacando un bolígrafo de mi chaqueta. «Porque voy a firmar estos papeles aquí mismo, ahora mismo, frente a todos los que escucharon su confesión». Su rostro se desmoronó. «No puedes hacer esto en Navidad». «Tú empezaste esto en Navidad», le recordé, haciendo clic en el bolígrafo. «Yo solo lo estoy terminando». Y con eso, firmé con mi nombre los papeles del divorcio, mientras el pavo se enfriaba y el partido de fútbol seguía para una audiencia inexistente. El sonido de mi bolígrafo, rasgando el papel, era el único ruido en la habitación. Mi firma se veía sorprendentemente firme, dadas las circunstancias. Dejé el bolígrafo y miré a mi esposa, que miraba los papeles como si pudieran entrar en combustión espontánea. «Ahí está», dije, tapando el bolígrafo con un clic satisfactorio. «Regalo de Navidad entregado por adelantado». Su padre se frotó la frente. «Todo esto está pasando tan rápido. Tal vez todos deberían tomar un respiro y pensar en esto». «Suegro», dije respetuosamente, «he estado pensando en esto durante 2 meses. Cada ángulo, cada posibilidad, cada consecuencia. Esta no es una decisión precipitada tomada con ira. Este es el resultado de una planificación cuidadosa después de descubrir con quién me casé realmente». Mi esposa todavía estaba de pie detrás de su silla, agarrando el respaldo como si fuera lo que la mantenía erguida. «Planeaste todo esto. Me tendiste una trampa. Me protegí, corregí. Hay una diferencia. Tú planeaste emboscarme con crueldad emocional. Yo planeé responder con la realidad legal. Volví a meter la mano en el sobre y saqué otro juego de papeles. Pero los papeles del divorcio no son en realidad el principal regalo de Navidad. Estos lo son». Los nuevos documentos golpearon la mesa con un golpe sordo. Sus ojos se agrandaron al reconocer lo que eran. «Acuerdos de protección de activos financieros», anuncié a la mesa, «firmados y presentados hace 6 semanas. Verán, mientras ella planeaba su actuación de Nochebuena, yo me reunía con abogados y contadores». Su voz salió como un susurro, apenas audible. «Moviste nuestro dinero». «Protegí mi dinero», aclaré. «Dinero que yo gané. Dinero que yo ahorré. Dinero que yo invertí». Resulta que cuando estás casado con alguien que conspira para destruirte financieramente durante un divorcio, tienes opciones legales para evitarlo. Mi hermano se inclinó hacia adelante, genuinamente curioso. «¿Cómo funciona eso?». «Bueno», dije, acomodándome de nuevo en mi silla, como si estuviera explicando una jugada de fútbol, cuando alguien habla repetidamente de quitarte todo lo que vales, y tienes grabaciones de esas conversaciones, los tribunales tienden a ser comprensivos con las medidas de protección de activos. Saqué mi teléfono de nuevo. Debería reproducir la grabación donde ella discutió cómo ocultar gastos para que pareciera que yo era financieramente irresponsable, o aquella donde investigó cómo reclamar que merecía la mitad de todo lo que construí antes de que nos conociéramos. El rostro de su madre pasó de confundido a horrorizado. ¿Ibas a mentir sobre las finanzas? Iba a afirmar que el éxito de mi negocio, durante nuestro matrimonio, le otorgaba derechos de propiedad que nunca se ganó, expliqué. Afortunadamente, los documentos de constitución de la empresa no mienten. Y tampoco los registros bancarios que muestran de dónde vino cada euro. Mi esposa finalmente se sentó pesadamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Has estado planeando dejarme durante meses». «Te equivocas de nuevo», dije, tomando un bocado de relleno que de alguna manera se había mantenido caliente. «He estado planeando sobrevivir a que tú me dejaras. Hay una diferencia crucial», señalé con el tenedor hacia las grabaciones. «Cada una de esas conversaciones eras tú hablando de terminar nuestro matrimonio. Solo querías hacerlo de una manera que me hiriera más y te beneficiara más a ti. Simplemente me aseguré de que eso no fuera posible». Su hermana estaba leyendo los documentos financieros. «Estos son realmente exhaustivos. Lo documentaste todo. Cuando alguien amenaza con destruir el trabajo de tu vida por despecho, lo documentas todo», confirmé. «Extractos bancarios, registros comerciales, escrituras de propiedad, cuentas de inversión,
todo protegido y contabilizado. Mi abuela, que había estado observando en silencio mientras terminaba su puré de patatas, finalmente intervino. Bien por ti, hijo. En mis tiempos, a esto lo llamábamos sentido común. La abuela tiene razón, dije con la primera sonrisa genuina que había sentido en semanas. Esto no es vengativo, es práctico. Ella quería jugar juegos con nuestro matrimonio, nuestras relaciones familiares y nuestras finanzas. Yo solo me aseguré de conocer las reglas antes de que ella empezara a jugar. La voz de mi esposa se quebró cuando habló. Nunca dije que quisiera destruir tu negocio. Saqué mi teléfono una vez más. Grabación del 15 de octubre. ¿Debería reproducirla? No, dijo ella rápidamente. Lo que les dijo a todos en la mesa, exactamente lo que había en esa grabación. Aquí está lo que me parece fascinante, continué, dirigiéndome a la sala más que a ella. Pasó semanas planeando cómo herirme, cómo avergonzarme, cómo aprovecharse de mí financieramente. Pero nunca planeó ni una sola vez cómo arreglar nuestro matrimonio. Su madre se secaba los ojos con la servilleta. Cariño, ¿es eso cierto? ¿Realmente estabas planeando todo esto? El silencio se prolongó lo suficiente como para que el reloj de pared diera las campanadas de la media hora. Cuando finalmente respondió, su voz era apenas audible. Estaba enfadada, suficientemente enfadada como para planear un fraude financiero, preguntó mi padre con dureza. Suficientemente enfadada como para investigar las leyes de gananciales para ver cuánto de mi negocio podía reclamar, añadí servicialmente. Suficientemente enfadada como para llamar a 3 abogados de divorcio diferentes para consultas. Suficientemente enfadada como para hacer capturas de pantalla de la información de la cuenta bancaria y enviarla a su correo personal. Cada revelación golpeaba la mesa como bombas individuales. Los miembros de su familia intercambiaban miradas que comunicaban volúmenes sin palabras, pero no lo suficientemente enfadada como para tener una sola conversación honesta conmigo sobre lo que te molestaba, concluí. No lo suficientemente enfadada como para sugerir terapia. No lo suficientemente enfadada como para intentar literalmente cualquier cosa que no fuera el engaño y la venganza. Su cuñado sacudió la cabeza. Esto va más allá de problemas matrimoniales. Esto es. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Fraude, suministró mi madre. La palabra que buscas es fraude. Gracias, mamá, le dije. Y sí, intentar reclamar la propiedad de activos a los que no contribuiste basándote en documentación falsa es fraude, razón por la cual todo lo que hice para protegerme fue completamente legal. Me puse de pie y comencé a recoger los papeles, organizándolos de nuevo en pilas ordenadas. Así es como funciona esto ahora. Los papeles del divorcio están firmados y se presentarán el lunes por la mañana. Los acuerdos de protección de activos ya están en vigor. Y todos en esta sala han oído exactamente por qué terminó este matrimonio. Mi esposa miró alrededor de la mesa desesperadamente. Alguien tiene que pensar que esto está mal. Me grabó sin decírmelo. Movió dinero sin decírmelo. Planeó todo esto a mis espaldas. Tú planeaste cometer un fraude a sus espaldas, señaló su propia hermana. Planeaste mentir a abogados y jueces. Planeaste humillarlo frente a su familia. ¿Qué esperabas exactamente que hiciera? Esperaba que luchara por nuestro matrimonio, dijo ella. Y por primera vez, sonó genuinamente emocional en lugar de manipuladora. Yo luché por nuestro matrimonio, respondí, deslizando los papeles de nuevo en el sobre. Luché tratando de protegerlo de alguien que estaba trabajando activamente para destruirlo. Desafortunadamente, ese alguien eras tú. El partido de fútbol seguía sonando de fondo. Algún equipo marcando un gol ante los vítores de una multitud lejana. Se sentía surrealista, como si la vida normal estuviera sucediendo en algún universo paralelo mientras nuestra familia implosionaba en la cena de Nochebuena. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó su padre. Miré alrededor de la mesa a rostros que habían sido parte de mi vida durante casi una década. Ahora todos saben la verdad, no la versión que ella planeaba contarles después de emboscarme hoy. No alguna historia sobre cómo fui un marido terrible que la ahuyentó. La verdad real sobre quién planeó qué y cuándo. La verdad de que tiró por la borda un buen matrimonio para satisfacer alguna necesidad de venganza, añadió mi padre. La verdad
de que valoraba más herirme que construir una vida conmigo, estuve de acuerdo. Y con eso, volví a sentarme, y regresé a mi cena de Nochebuena. Después de todo, todavía tenía mucho por lo que estar agradecido. Mi esposa seguía de pie detrás de su silla, como si tuviera miedo de volver a sentarse, como si mantenerse erguida la ayudara de alguna manera a recuperar el control de la situación. Pero el control había cambiado en el momento en que decidió usar la cena de Nochebuena como un arma. ¿Quieres saber qué hay realmente en este sobre?, pregunté, sacando otra carpeta. Una cronología. Cada conversación, cada comportamiento sospechoso, cada mentira documentada con fechas y horas. Extendí los papeles sobre la mesa como un informe legal. 23 de agosto, primera llamada telefónica al abogado de divorcios número 1. 5 de septiembre, consulta con el abogado de divorcios número 2. 18 de septiembre, reunión con el abogado de divorcios número 3. Su rostro pasó por varios tonos de pálido, mientras continuaba. 2 de octubre, conversación con su amiga de la universidad sobre cómo hacerme pagar por desperdiciar sus mejores años. 9 de octubre, investigación sobre métodos de valoración de empresas. 23 de octubre, captura de pantalla del saldo de nuestra cuenta de ahorros conjunta enviada a su correo personal. Mi suegro estaba leyendo la cronología con la expresión de alguien que revisa pruebas en un caso criminal. ¿Documentaste todo esto? Cuando alguien empieza a comportarse como si estuviera planeando una campaña en tu contra, lo documentas todo, respondí. Especialmente cuando esa persona tiene acceso a tu casa, a tus finanzas y a tu información personal. Su hermana levantó la vista de los papeles. 3 abogados de divorcio diferentes. ¿Por qué necesitarías 3? Porque los 2 primeros le dijeron que no tenía motivos para el tipo de acuerdo que quería. Respondí antes de que mi esposa pudiera responder. El tercero fue aparentemente más creativo con las interpretaciones legales. Mi esposa finalmente recuperó la voz. Contrataste a alguien para que me siguiera. Contraté a un investigador privado después de que empezaras a reunirte con abogados a mis espaldas, confirmé. Parecía una respuesta razonable al descubrir que mi esposa estaba construyendo un caso legal contra mí, mientras fingía que nuestro matrimonio estaba bien. Saqué un informe de aspecto profesional, lectura fascinante, en realidad. 3 meses de reuniones documentadas, llamadas telefónicas y actividades de investigación, todo enfocado en terminar nuestro matrimonio de la manera más ventajosa financieramente posible para ti. Mi hermano soltó un silbido bajo. Eso no es terreno de consejería matrimonial, eso es la guerra. Exactamente, estuve de acuerdo. Y una vez que me di cuenta de que estaba en una guerra que no sabía que había empezado, empecé a luchar para ganar. Mi abuela seguía comiendo constantemente a través de todo esto, asintiendo ocasionalmente con aprobación ante movimientos particularmente estratégicos. En mis tiempos, a esto lo llamábamos prepararse para la batalla. El investigador también documentó algunas conversaciones interesantes con sus amigas, continué, hojeando el informe. Aparentemente, el plan no era solo aprovecharse financieramente, el plan era destruir mi reputación en el proceso. Su madre parecía horrorizada. ¿A qué te refieres? Me refiero a conversaciones sobre hacerme parecer un marido inestable y controlador que la llevó a la desesperación. Historias sobre abuso emocional que nunca ocurrieron. Afirmaciones sobre control financiero que fueron completamente fabricadas. Miré directamente a mi esposa. Debería leer la transcripción donde practicabas llorar mientras le contabas a tu amiga cómo supuestamente te aislé de tu familia, la misma familia que está sentada aquí, y que sabe que te animé a pasar tiempo con ellos constantemente. Ya es suficiente, dijo ella, pero ya no había autoridad en su voz. No creo que sea suficiente, dijo su propio padre con firmeza. Creo que necesitamos escuchar exactamente qué tipo de mentiras estabas planeando contar sobre esta familia. La traición en su voz era inconfundible. Esto ya no se trataba solo de nuestro matrimonio. Ella había estado planeando dañar las relaciones con las personas que la amaban. Leí del informe, cita, necesito hacer que parezca que él me puso en contra de mi familia para que se sientan culpables y se pongan de mi lado. Fin de la cita. El silencio que siguió
fue diferente de las conmociones anteriores. Este era el silencio de personas que se daban cuenta de que habían sido blanco de una manipulación. La voz de su madre era apenas un susurro. Ibas a mentir sobre nosotros. Iba a hacer lo que fuera necesario para salir de este matrimonio, con algo a cambio. Mi esposa finalmente estalló, su máscara cayó por completo. He desperdiciado 8 años de mi vida tratando de ser la esposa perfecta para alguien que nunca apreció lo que tenía. Nunca aprecié. Mi voz se elevó por primera vez en toda la noche. Trabajé semanas de 60 horas para construir un negocio que pudiera mantenernos a ambos. Compré la casa que tú elegiste. Planeé vacaciones a los lugares a los que tú querías ir. Pasé mis fines de semana con tu familia porque te hacía feliz. Me puse de pie, la silla raspando contra el suelo. Pero aparentemente, nada de eso importaba porque lo que realmente querías era sentirte como una víctima. Y cuando la realidad no cooperó con esa narrativa, decidiste crear pruebas para apoyarla. No entiendes la presión de estar casada con alguien tan exitoso, dijo ella, lo cual fue posiblemente lo más revelador que había dicho en todo el día. Ah, dije, sentándome de nuevo con repentina claridad. Ahí está. El problema real no es que yo fuera un mal marido. El problema es que fui un marido exitoso, y eso te hizo sentir inadecuada. Mi madre se inclinó hacia adelante. Cariño, el éxito en el matrimonio no es una competición. Cuando un cónyuge tiene éxito, ambos cónyuges se benefician. Es fácil de decir cuando no eres tú la que está siendo eclipsada todos los días, replicó mi esposa. Eclipsada. No pude evitar reírme. Presumí de tu arte ante cualquiera que quisiera escucharme. Colgué tus cuadros en mi oficina. Intenté conseguirte exposiciones en galerías. Me ofrecía financiar tu espacio de estudio. ¿Cómo exactamente te estaba eclipsando? Siendo mejor en todo de lo que yo era, dijo ella, y de repente, toda la situación cobró un sentido terrible. Su hermana sacudió la cabeza lentamente. Así que en lugar de trabajar más duro o encontrar tu propio camino, decidiste derribarlo. Decidí dejar de vivir bajo su sombra, respondió mi esposa, pero incluso ella pareció darse cuenta de lo débil que sonaba eso. Decidiste cometer un fraude y destruir las relaciones familiares, corrigió mi padre. Esas no son la misma cosa. Saqué el último documento del sobre. Lo que nos lleva a esto, una contabilidad financiera completa de nuestro matrimonio, cada euro ganado, cada gasto pagado, cada deuda incurrida, todo documentado y verificado. La hoja de cálculo era impresionantemente detallada, codificada por colores y con referencias cruzadas. El verde representa los ingresos que yo generé. El azul representa los ingresos que tú generaste. El rojo representa los gastos conjuntos. El amarillo representa los gastos en los que incurriste sin consulta previa. La distribución de colores contaba una historia difícil de discutir. Mucho verde, un poco de azul, cantidades razonables de rojo, y más amarillo de lo que debería haber habido. 15.000 euros en deudas de tarjetas de crédito que nunca supe que existían, anuncié, ocultas en 4 tarjetas diferentes. Aparentemente, parte de la estrategia de salida era agotar el crédito a mi nombre y hacer desaparecer la deuda en el acuerdo de divorcio. Su padre estaba mirando el desglose financiero con la expresión de alguien que acaba de descubrir que su hija era una extraña. ¿Acumulaste una deuda secreta? Me estaba preparando para la independencia, dijo ella a la defensiva. Te estabas preparando para el robo, corregí. Tarjetas de crédito a mi nombre, cargos por cosas como consultas legales, vestuario nuevo, depósitos de apartamentos, todo oculto para mí, mientras fingía ser mi amorosa esposa. Mi abuela terminó su último bocado de pavo y dejó el tenedor con finalidad. Hija, en mis 83 años, he visto muchos malos comportamientos, pero planear robarle a alguien mientras conspiras para destruir su reputación, eso no son problemas matrimoniales. Eso es comportamiento criminal. El peso de esa evaluación se asentó sobre la mesa como una manta pesada. Mi esposa miró a su alrededor desesperadamente, pero ya no quedaba nadie que se pusiera de su lado. Así que, esto es lo que pasa a continuación, dije, reuniendo todos los documentos de nuevo en pilas organizadas. Estos papeles se presentan el lunes. Las pruebas se presentan para apoyar mi posición, y todos en esta sala
Saben exactamente por qué terminó este matrimonio y quién fue el responsable de terminarlo. Miré alrededor de la mesa por última vez. Le di 8 años de mi vida, mi lealtad y mi confianza. A cambio, ella me dio meses de engaño, traición planificada e intento de fraude. Creo que todos podemos estar de acuerdo en quién salió ganando en este matrimonio. Y con eso resuelto, alcancé la salsa de arándanos. Después de todo, seguía siendo Navidad. Mi esposa miraba los documentos organizados como si fueran pruebas en su propio juicio, que en cierto modo lo eran. «Esto es una locura», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Me estás haciendo parecer una especie de genio criminal. Solo era infeliz en mi matrimonio». «La gente infeliz va a terapia», dijo mi madre con firmeza. «La gente infeliz tiene conversaciones honestas. No planean esquemas elaborados para destruir la vida de su cónyuge». Su propia madre estaba leyendo los extractos de las tarjetas de crédito con creciente horror. 15.000 euros en qué, honorarios legales, ropa nueva, depósitos de apartamentos. Respondí, cuando mi esposa permaneció en silencio. Todo cargado a cuentas a mi nombre, mientras ella me decía que teníamos que ser más cuidadosos con nuestros gastos. «Necesitaba prepararme para mi futuro», dijo débilmente. «Necesitabas robar para prepararte para tu futuro», corregí, «y necesitabas mentir a tu familia para hacerlos cómplices de tu fraude». Su padre dejó su copa de vino con fuerza controlada. «Necesito preguntarte directamente, ¿realmente planeabas mentir sobre esta familia para ganar simpatía en el tribunal?» La pausa antes de que ella respondiera les dijo a todos lo que necesitaban saber. «Iba a explicar mi perspectiva», dijo finalmente. «Tu perspectiva fabricada», dijo su hermana tajantemente. «Hay una diferencia». Vi cómo el último de sus apoyos se desmoronaba en tiempo real. Incluso su propia familia no podía defender el plan de mentir sobre ellos en procedimientos legales. «¿Sabes cuál es la parte más triste?», dije, recostándome en mi silla. «Si simplemente hubieras sido honesta sobre sentirte inadecuada o eclipsada, podríamos haber trabajado en eso. Terapia de pareja, terapia individual, cambiar nuestra dinámica, pero en lugar de arreglar el problema, decidiste destruir todo a su alrededor. Es demasiado tarde para eso ahora», dijo ella con amargura. «Fue demasiado tarde en el momento en que elegiste el engaño en lugar de la comunicación. Estuve de acuerdo. El momento en que elegiste la venganza en lugar de la resolución». Mi hermano sacudía la cabeza. «Pasé por un divorcio. Fue doloroso, desordenado y caro, pero al menos fue honesto. Esto es simplemente cruel y calculado», añadió mi abuela, «y mal ejecutado. Afortunadamente, no pude evitar sonreír ante eso». «Gracias, abuela, aunque tengo que reconocerle su persistencia». 3 abogados, meses de planificación, detallados esquemas financieros. Si hubiera puesto tanto esfuerzo en nuestro matrimonio, tal vez no estaríamos aquí. El rostro de mi esposa se puso rojo. «¿Crees que esto es divertido?» «Creo que la justicia es satisfactoria», respondí. «Planeaste emboscarme hoy, humillarme frente a mi familia y robarme en el proceso. En su lugar, te expusiste ante todos los que importan y me entregaste todo lo que necesitaba para protegerme». Su madre lloraba suavemente. «¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo mi hija se convirtió en alguien que haría estas cosas?» «Ustedes no la criaron para hacer esto», dije suavemente. «Ella eligió este camino por sí misma y ahora tiene que vivir con las consecuencias de esa elección». Me puse de pie y empecé a recoger los documentos una última vez. Los papeles están firmados. Las pruebas están documentadas. La verdad ha sido revelada. Creo que hemos terminado aquí. «Espera», dijo mi esposa desesperadamente. «¿Qué hay del perdón? ¿Qué hay de las segundas oportunidades? ¿No es de eso de lo que se supone que trata el matrimonio?» Hice una pausa, sosteniendo el sobre. «Se supone que el matrimonio trata de confianza, respeto y compañerismo. Tú violaste los 3 sistemáticamente durante meses de planificación. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir». Su padre asintió lentamente. «Hijo, tienes nuestro apoyo. Lo que ella planeó hacer. Esa no es la hija que criamos». «Gracias», dije, sintiéndolo de verdad. «Eso significa más de lo que imaginan». Mientras me dirigía hacia la puerta, mi esposa me llamó por última vez.
¿A dónde vas? Me di la vuelta con una sonrisa que se sentía genuina por primera vez en meses. Voy a disfrutar el resto de mi Navidad. Tal vez vea un poco de fútbol con mi familia. Ya sabes, la gente que realmente se preocupa por mí. Tu familia también está aquí, dijo ella, señalando alrededor de la mesa. Miré las caras que la rodeaban, sus padres, su hermana, los miembros de mi propia familia, todos mirándola con expresiones de decepción y asco. En realidad, dije, creo que descubrirás que eso ya no es del todo cierto. Y me fui, dejándola sola con los restos de las relaciones que había sacrificado por un plan que nunca tuvo oportunidad de funcionar. 6 meses después, estaba sentado en mi patio trasero un domingo por la mañana, con un café en la mano, viendo salir el sol. La casa estaba tranquila, en paz. No más llamadas telefónicas en susurros, no más estados de cuenta de tarjetas de crédito ocultos, no más caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que estaba planeando secretamente mi destrucción. El divorcio se finalizó 3 semanas después de la Nochebuena. Sus abogados intentaron impugnar los acuerdos de protección de activos, pero cuando tienes grabaciones de alguien planeando un fraude, los jueces tienden a no simpatizar con tus quejas de trato injusto. Ella se llevó lo que trajo al matrimonio, que era esencialmente nada. Yo me quedé con lo que construí, que era todo lo que importaba. Su familia se puso en contacto conmigo en febrero. Su madre llamó primero, disculpándose profusamente y preguntando si todavía podíamos tener una relación. Su padre envió una carta escrita a mano, expresando su vergüenza por el comportamiento de su hija. Incluso su hermana me invitó a su fiesta de cumpleaños, dejando claro que yo era más bienvenido que mi exesposa. Acepté sus disculpas y mantuve relaciones cordiales con ellos. Eran buenas personas que criaron a alguien que tomó decisiones terribles. Eso no fue culpa de ellos. Mi exesposa intentó reconciliarse exactamente una vez en marzo. Se presentó en mi oficina con flores y lágrimas, alegando que había aprendido de sus errores y quería otra oportunidad. La escuché cortésmente durante unos 30 segundos y luego llamé a seguridad para que la escoltaran fuera. Algunos puentes, una vez quemados, no dejan más que cenizas. En abril, empecé a salir con alguien de nuevo. Nada serio al principio, solo recordando lo que se sentía al pasar tiempo con alguien que no veía cada interacción como una batalla que ganar o perder. Luego conocí a alguien en una conferencia de negocios en Valencia, una arquitecta con su propia firma, sus propias ambiciones, su propia vida que no requería derribar la mía para sentirse exitosa. Hablamos durante horas sobre nuestro trabajo, nuestras metas, nuestras experiencias, sin juegos, sin agendas ocultas, sin necesidad de grabaciones. Se mudó el mes pasado, no porque necesitara mi apoyo financiero, sino porque realmente disfrutábamos construyendo algo juntos. Ayer, organizamos nuestra primera cena. Vinieron amigos del trabajo, vecinos, incluso su exmarido y su nueva novia. Todos se llevaron bien, todos contribuyeron a la conversación, todos se fueron felices. Fue exactamente el tipo de velada que había intentado crear con mi exesposa durante años, pero nunca pude, porque ella estaba demasiado ocupada llevando la cuenta como para disfrutar del juego. Mientras estaba allí sentado con mi café, mi teléfono vibró con un mensaje de mi abuela. Orgullosa de ti por elegir la felicidad en lugar de la familiaridad. Algunas personas pasan toda su vida en situaciones malas porque el cambio da miedo. Tú elegiste mejor. Tenía razón. La parte más aterradora no había sido terminar mi matrimonio. Había sido admitir que alguien, a quien amaba, había estado trabajando activamente contra mis mejores intereses durante meses. Pero una vez que enfrenté esa verdad, todo lo demás se volvió simple. Mi exesposa me enseñó que la confianza, una vez rota por un engaño sistemático, no puede repararse con disculpas y promesas. Me enseñó que algunas personas ven el matrimonio como un juego que ganar, en lugar de una asociación que construir. Lo más importante es que me enseñó lo que realmente merecía en una relación. Alguien que celebre mi éxito en lugar de resentirlo. Alguien que comunique los problemas en lugar de usarlos como armas. Alguien que vea nuestro matrimonio como algo que proteger, no algo que explotar. Encontré a esa persona, y cada día me despierto agradecido por esa cena de Nochebuena, cuando mi exesposa
Finalmente dijo la verdad sobre quién era realmente. A veces, lo peor que alguien puede hacerte resulta ser el mejor regalo que podría darte, la libertad de encontrar algo real,